En días recientes se presentó el proyecto del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Recordemos una de las obligaciones pendientes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que por ley le han sido designadas. Ya en abril del año de 2019, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana Osuna, reconocía el retraso de más de un año en la elaboración de este instrumento de búsqueda. Poco más de otro año después, hemos tenido noticias del documento de trabajo de este insumo que pretende dar certeza en las acciones de búsqueda de más de 61.637 personas desaparecidas en México. La presentación de dicho proyecto del protocolo homologado fue seguida de 5 foros participativos que tuvieron como finalidad someter la propuesta al escrutinio sobre todo de familiares y colectivos, pero también de personas defensoras de derechos humanos, investigadoras y expertas en la materia. Los retos que plantea este proyecto en materia de búsqueda de personas desaparecidas no son menores. Desde nuestro punto de vista, uno de los dos más grandes implica traducir en acciones concretas el derecho de toda persona a ser buscada, que, nos parece, es el gran énfasis que se pone en este proyecto. El otro gran reto es que la pretensión de obligatoriedad del protocolo se asume en estricto sentido y se logre la articulación eficiente entre todas las autoridades que son convocadas para dar cauce puntual a las búsquedas. Ninguno de los dos es tarea sencilla. El proyecto que se ha dado a conocer y que continúa en fase de revisión y retroalimentación pretende responder a la crisis que desde el año 2006 enfrentamos por la desaparición sistemática de personas en México. En ese sentido, se intenta expresar la intención de salvaguardar la vida de las personas desaparecidas, rompiendo la barrera que hasta hoy existe de nombrar social y jurídicamente la desaparición, más allá de que se tengan las evidencias o presunciones de que ésta pueda o no estar asociada a la comisión de algún delito. Una de las tantas batallas que han dado las familias de personas desaparecidas en este país tiene que ver precisamente con lograr que la categorización jurídica no obstruya las acciones de búsqueda de cualquier persona que ha sido reportada como ausente o no localizada, y que al mismo tiempo se reconozcan las diversas vulnerabilidades de las personas que han sido desaparecidas y que pueden estar vinculadas a razones de género, de edad, de condición económica, por su posición y acción política, por su trabajo, por su estatus migratorio, etc. Vulnerabilidades que se transforman en condiciones que favorecen la consumación del delito de desaparición, pero que en el día a día funcionan como mecanismos de despojo de derechos. Como hemos visto a lo largo de tantos años, el fenómeno de la desaparición es algo que se va forjando paulatinamente, en medio de un ambiente de violencia generalizada y de contextos sociales profundamente desiguales. Por eso es muy importante que ante la desaparición de una persona tratemos de preguntarnos por aquellos ámbitos de invisibilización que ésta tuvo que transitar antes de que toda su corporalidad fuese ocultada, borrada o eliminada. Es por esto que nos ha parecido tan relevante que una de las cosas más importantes que se disputan en la gestión de un mecanismo como este sea el derecho de todas las personas a ser buscadas, pues lo que vemos detrás de la moneda es el derecho precisamente de todas y todos a no desaparecer. Y esa es una apuesta mucho más radical, pues significa que podemos intentar crear opciones que rompan con las cadenas de invisibilidad social y económica. Sabemos que una vez consumada la desaparición, no hay reparación de daño posible. Probablemente en muchos casos ni siquiera cuando se sobrevive a dicho crimen. Sin embargo, frente a esta crisis podemos ir delimitando e ilustrando los ámbitos de la desaparición. Podemos denotar cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten que los cuerpos y sus vidas sean suspendidas en el tiempo, sean extraídos y despojados de su identidad, expulsados de sus territorios comunidades, arrojados a la clandestinidad o hundidos en un violento anonimato.
En otras palabras, podemos revelar las causas estructurales del delito de desaparición de personas para contener y prevenir, pero también para saber de qué hablamos cuando nombramos la desaparición y bajo qué criterios forjamos los esquemas de investigación, búsqueda y localización. Pensar en el protocolo homologado de búsqueda nos obliga a acudir a la memoria reciente. Los marcos jurídicos en materia de desaparición, pero también los marcos sociales, han sido forjados por la experiencia de familias buscadoras que han respondido a las incapacidades institucionales, construyendo metodologías de investigación y búsqueda e impulsando políticas públicas que garanticen la protección de la vida de las personas desaparecidas. Por eso, en este proyecto de protocolo homologado de búsqueda, la participación de familiares y colectivos ha sido esencial. Muchas han sido las observaciones, objeciones y sugerencias que se han expresado en los foros participativos para el fortalecimiento del protocolo. Por ejemplo, sigue preocupando la poca claridad que hay en la generación de planes y rutas para resolver el tema de las desapariciones consideradas de larga data, aquellas que a través de semanas, meses o años no han podido solucionarse. Continúa siendo un tema pendiente también el mecanismo de identificación forense y la versión pública y actualizada de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, como el mismo proyecto del protocolo lo reconoce, la efectividad en la búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas depende en gran medida de que las diferentes autoridades asuman su obligación y actúen coordinadamente. Y aquí estamos frente a otro gran problema. ¿Cómo garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, si a pesar de lo que la ley establece, la realidad nos dice que en la mayoría de los casos la respuesta institucional no solo ha sido ineficiente, sino también omisa, y se ha delegado la obligatoriedad a la voluntad de las autoridades a las que les compete atender el delito de la desaparición? En este punto parece no existir todavía una propuesta evidente que atienda de manera estructural las deficiencias de fiscalías y comisiones de búsqueda locales. Finalmente, en medio de la discusión sobre el mejoramiento del mecanismo homologado de búsqueda, es importante reconocer que el derecho que tiene toda persona a ser buscada y por ende a no desaparecer debe ser del interés colectivo. Las personas desaparecidas nos faltan a todas y todos. Es una de las consignas que ha tomado fuerza en los últimos meses. Esta entraña la exigencia de construir comunidades capaces de buscar a las personas desaparecidas sin que sea necesario el vínculo filial. Y ahí está una de las demandas éticas más urgentes de nuestros tiempos, además, por supuesto, de tener un protocolo homologado capaz de salvaguardar la vida de las personas desaparecidas en México.